Para mí la danza es la expresión artística de un ser humano, utilizando movimientos de su cuerpo, de sus miembros, de sus pies, de sus manos. Esa es la manera como uno expresa y hace danza. La lanzadera es un instrumento que se utiliza en los tejidos y más que todo en los telares. Es una especie de madera, un barquito, como un barquito, que se utiliza para envolver la cañuela donde va la lana y que se va lanzando de un lado a otro en el tejido que se va haciendo, en el telar. Esta es una danza que hace muchos años, hace unos 55 años, la vi bailar en la vereda de Tegua, en la casa de un señor que se llamaba Emiliano Ladino, en la cual estaban en un baile San Pascual. Y al día siguiente del sábado, el domingo en la mañana, aparecieron una familia de apellido Soto y ellos interpretaron o hicieron esta danza en el patio de la casa. La danza se llama la lanzadera. Entonces, como eso se perdió y nunca se volvió a rescatar, nosotros como Grupo Capirdán nos hemos dado a la tarea de hacer esta investigación y queremos como resaltar esas costumbres y esas danzas que ya se están perdiendo. Capirdán es un grupo de jóvenes emprendedores acá de nuestra vereda que fue fundado hace 6 años. Capirdán significa canto, pintura y danza. Y en estos momentos estamos dedicados a la danza, en su creación de coreografías, en su parte investigativa como también en la parte recreativa. Podría empezar un poco hablando de las raíces muiscas de la danza. Entonces, una de las formas de expresar culto a los deidades muiscas, pues era la danza. Esa danza se hacía incluso por largos tramos. Quiero decir, hacían peregrinaciones al Templo del Sol y muchos de los que hacían esas peregrinaciones desde un pueblo a otro lo hacían danzando, no caminando normalmente. Era como una forma de querer agradar a sus deidades. Entonces desde ahí empieza como a formarse como todo ese ambiente dancístico y llega, pues lógicamente con un carácter sagrado. Monguí está muy cerca, Monsui o Monsue, era en Muisca, está muy cerca al lugar sagrado de los muiscas, que era Iracas, Suamox. Entonces, pues con la llegada de los españoles, esto sufre como un choque, pero a la vez hay un mestizaje también en la danza. Y sigue conservando como ese aspecto sagrado que tenían los muiscas, pues lo sigue conservando. Entonces ya fue el acudir a peregrinaciones ya de centros católicos como la iglesia o convento de Monguí, y tenía lógicamente que los peregrinos llegar y traían sus instrumentos. Entonces ahí nace un nuevo ambiente o se retoma un ambiente musical con instrumentos de cuerda que traen los europeos, y entonces es así como se da origen al torbellino,
que conserva de los muiscas el paso o que era copiar del caminar de las perdices. Y los instrumentos que utilizaban los muiscas, que eran fututos y flautas y ocarinas y algunos instrumentos de percusión, como ellos podríamos llamar violines, pero no eran precisamente, que eran dos arcos de madera con fibras tensadas que los frotaban, entonces eso producía también un sonido. Entonces fue reemplazándose por los instrumentos creados en América también, o en nuestro ambiente, como los tiples y el requinto, los requintos, que son toda una familia, que nacen de los instrumentos que traían los europeos, como eran las tiorbas y el laúd, y, bueno, más tarde la guitarra. Bueno, yo he visto que han hecho investigaciones en otros lados y vienen, y aquí en los grupos de danzas pues ya del municipio, entonces los van incrementando. Y muy pocos se han puesto a investigar las danzas o lo que se hacía aquí. Pues algo ha hecho don Joaquín, Joana, y creo que ahorita su grupo están haciendo investigaciones de lo propio que era de aquí, y ahí sí, de ahí poner un producto al público. Hasta el momento todo ha sido que llegan investigaciones de otro lado. Por decir, escuchaba alguna vez que la danza de la trenza, que había sido investigada en no sé dónde, qué municipios, y que era propia de por allá, y hasta donde yo sé, era se hacía en España y llegó por las Islas Canarias y luego se incrementó en toda esta área. No tiene una precisión de que alguien diga se atribuye a tal municipio. Yo y el difunto José Niño, entonces éramos los músicos para tocarle a las danzas. Eso fuimos a Sogamoso, a Duitama, a Tunja, hasta Cartagena, tuvimos con esas danzas. Pues la danza que eso es como que parece que son como 6 parejas, van bailando y se consiguen un huillo de lana y lo van pasando así, del uno al uno, y ahí sigue así otra vez, y otra vez, y otra vez así. Es decir, principia uno allá y sigue así, hasta aquí, y vuelve otra vez hasta aquí, hasta allá, y así. Así era, pero claro que eso, las parejas van en su baile. Y van haciendo es decir, como el trabajo, el tejido. Sí, eso. Al terminar la danza, entonces se tiene una ruana, un paño de ruana, y llega y se extiende así y se presenta que ese era el tejido de la ruana, la lanzadera, se llama la lanzadera, que eso en los telares tenían una cosita que le iban pasando así por el medio de la lana, y en el telar lo iban pasando así, ¿sí? Y volvía aquí y otra vez atrás, iban haciendo el tejido de la ruana. Por eso se llama la danza de la lanzadera. Había una música, como le digo yo, como especial para eso. No torbellino, no una música como pasillo o merengue, o bueno, unas músicas así muy, muy bonitas, que eso, pues uno mismo se le grababan, como dijera yo, se le grababan uno en el repertorio, en la cosa, y por ahí salió una música, y ya, esta música está bonito para esa danza. Yo tocaba con el difunto José Niño, no viejo, con el difunto José Niño y el difunto Juan Noza. El difunto José Niño tocaba el tiple, yo tocaba la bandola, don Juan tocaba la que llaman la esterilla, sí. Un aparatico que se llama la esterilla. Sí, lo que pasa es que
Lo que pasa es que ahora, lo que pasa es que ahora esa música, pues es una música muy, muy hermosa, muy linda, muy, muy bailable, pero entonces ya, por ejemplo, para la juventud ya no les gusta esa música, les gusta esa otra música ya. Entonces, y una música esa dice, no, eso, vaina, no, eso no. Entonces, ahí está ya como que se quiere acabar esa música, esa cultura. Y esa es la música más antigua que ha habido. Por ejemplo, el torbellino es un músico que ha habido antiguísimo, antiguísimo. Donde cuando tenía por ahí como 10 años, ya volví a tocar esa música. Pues eso le hace uno sentir, hombre, que uno, pues, ¿cómo dijera yo? Es una extracción de uno, que se siente uno como relajado, como tranquilo, como, bueno, no hay nada así. Sí. ¿Le gusta? Pues sí, por ejemplo, a mí me gustó harto la música, sino que ahorita desde cuando llegó la pandemia ya casi se está acabando esa música, ya nadie por ahí sale uno a los bailes, o por ejemplo aquí en el pueblo a las comparsas, a las presentaciones, todo eso que había primero, sí, primero habían unas comparsas muy hermosas y nosotros salíamos a tocar a la comparsa y todo eso. Ahorita desde que cuando llegó la pandemia se acabó, ahorita ya no haya esos eventos casi. El proceso investigativo que hemos llevado a cabo está basado en un modelo de investigación que es acción participativa, en donde todas las fuentes primarias de la información, que en este caso no son libros o referencias bibliográficas, sino personas, son como a través de la tradición oral los ejes más importantes de la investigación y a quienes retorna la información. Entonces, no es una investigación académica normal en donde vamos, preguntamos, luego hacemos un informe y nos quedamos con la información para nuestro beneficio, sino que hacemos todo un análisis de la información siendo personas de la tercera edad, campesinos, campesinas, que albergan esta información, quienes realmente son la investigación viva y quienes luego, después de todo el análisis y la composición coreográfica, el trabajo de ensayos y etcétera, llegan a ver el resultado de la investigación y hacen parte del fin último, que es la divulgación de la información como tal. Sobre la lanzadera no hay absolutamente nada escrito, nos enteramos de la información por mano de don Joaquín Dueñas y de su familia, que han creado el grupo y nos han acogido a todos como parte de su familia. Y después de eso, pues nos hemos desplegado, hemos descentralizado, no solo en veredas del municipio, sino de otros municipios. Hemos recogido la información, nos hemos venido para la casa, hemos hecho trabajo de análisis de resultados, hemos hecho grupos de información de acuerdo a los vestuarios, a la planigrafía, a los instrumentos musicales que se han utilizado, a cuáles son las figuras, la parafernalia, etcétera. O sea, todo por grupos de información, digamos. Y luego hemos plasmado eso en una coreografía que hemos decidido entre todos y todas, pero que es lo más fiel a la realidad posible porque no nos interesa alterar los detalles, sino mostrar la tradición tal y como sucedió. En ese proceso hemos encontrado personas que vieron la tradición hace muchísimo tiempo porque ya está extinta y en ese mismo proceso pues les hemos buscado de nuevo para que esta información quede registrada y luego hacer una revista en donde quede escrita para que algún día haya una referencia bibliográfica no solo respecto a esta, sino a otras danzas que ya han sido investigadas en el municipio y que son un patrimonio inmaterial que normalmente no se conoce ni se reconoce. Estamos hablando de la danza de la parva, de la danza de la madrugada, del tres de Monguí, de los trenzados de Monguí, que son danzas súper diversas, llenas de colores, que muestran todo lo que somos, toda la esencia campesina además, que son danzas que no se conocen ni se reconocen gracias a la mercantilización del arte y a, digamos, la introducción de nuevas técnicas que no pertenecen al campesinado ni a las tradiciones reales. En ese entendido, digamos que nuestro fin último es poder divulgar nuestra cultura y que se dignifique la labor artística, que no solo sea un trabajo por amor a la patria como siempre, sino que tengamos la posibilidad de ganar por esto, que se pueda vivir del arte y que además podamos devolverle
a nuestras fuentes primarias de la información, la satisfacción de haber albergado, digamos, toda esta historia y que ahora haya un producto y que haya un producto visible que la gente empiece a conocer y a reconocer como patrimonio monguiseño. Además de eso, el proceso investigativo tiene, digamos, un eje fundamental que es el trabajo en equipo, porque no solo es descentralizar para hacer investigación, entrevistas en campo, etcétera, visitar las veredas, sino es devolvernos a un punto en el que todos y todas podamos aportar los detalles, la mayor cantidad de detalles que encontramos para que la danza sea lo más real posible. Y, digamos, cruzar esa información con la información que ya tenía don Joaquín, con la información que tienen las otras fuentes, para depurar los detalles y que se recupere no solo la tradición danzaria, sino que además haya una recuperación de tradición musical, de instrumentos musicales que ya no se usan, por ejemplo la chinita, el perro, las cucharas, etc. Una recuperación de amasijos boyacenses que se brindaban en esas fiestas, de parafernalia, de chorotes de barro, de totumas de chicha, etc., que sea como, digamos, todo un despliegue para que salga lo mejor posible, para aprovechar el recurso de la mejor forma y para que la gente deje de morirse sin haber legado esta información, que es pues lo que más nos interesa. Pues realmente aquí, desafortunadamente, en nuestro municipio nunca hemos tenido apoyo de nada, ustedes lo saben. Esto lo hacemos nosotros como muy personal y trabajamos prácticamente con las uñas. Nosotros sacamos el tiempo y hacemos la investigación, pero eso es lo que choca tal vez porque los municipios tienen rublos donde se destina muchos dineros a la parte cultural, pero no se utilizan como tal. Sin embargo, es una responsabilidad, digo mía, de no dejar perder esta tradición, de mantenerla, por ahora mantenerla y luego transmitirla a nuestras futuras generaciones. Eso choca, que no haya el apoyo, que no haya esa respuesta de los gobiernos municipales, departamentales ni nacionales para estas clases de investigaciones a las que uno se dedica. El arte es valioso, siempre ha valido. Lo que pasa es que tenemos que saberlo mostrar y hacer. Y no son muchas las personas que valoran el arte. Yo creo que es más que satisfactorio para nosotros decir que hemos hecho algo por el arte de Monguí.